mencionado previamente. Por ejemplo, vamos a tener un aumento de la producción hepática de glucosa. Esto puede ser por aumento de la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores no carbohidratados. Tenemos también un aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal. Específicamente recuerden que la glucosa a nivel renal se reabsorbe al nivel del túbulo contornado proximal, siendo 90% de esta reabsorción debido al efecto del SGLT2 y el 10% únicamente debido por el SGLT1. Luego tenemos también un aumento de la lipólisis. Recuerden, chicos, que el aumento de ácidos grasos a nivel sérico-plasmático va a incrementar aún más la resistencia a la insulina. Por tanto, como tenemos mayor cantidad de lípidos a nivel de un tejido, podríamos conllevar a empeorar la resistencia a la insulina. Y cuando vayamos a ver las drogas, se van a dar cuenta que este efecto es básico para poder hablar de la resistencia hepática a la insulina o la resistencia hepática a nivel de tejidos periféricos y otros. Luego también tenemos disfunción de neurotransmisores, lo cual se relaciona bastante con el aumento del hambre y la disminución de la saciedad. Por eso muchos pacientes diabéticos tienen el fenotipo de obesidad. Tenemos, como ya les mencioné, disminución de la insulina y aumento del glucagón. Ahora, esto no es terapéutica, pero tienen que saber que la diabetes tiene un tratamiento multifactorial. No solamente vamos a dar drogas, tenemos que también tener un eje no farmacológico, que netamente se basa en la modificación de los estilos de vida. Esto se refiere a una dieta adecuada, un régimen de actividad física específico y después el tratamiento de las comorbilidades. Recuerden, chicos, que la diabetes mellitus es considerado un equivalente anginoso. Por tanto, si ustedes no tratan adecuadamente la diabetes mellitus, es prácticamente generar que el paciente tenga un alto riesgo cardiovascular. Por tanto, chicos, hay que tener en claro que el tratamiento es multifactorial. No solamente drogas dirigidas a la diabetes, sino que también tienes que manejar las patologías asociadas a la diabetes. Dígase, hipertensión, dislipidemia u obesidad. Y también tienes que quitar los factores de riesgo y modificar y tratar las complicaciones, que pueden ser micro o macrovasculares. Ahora sí nos vamos de lleno a las drogas. La primera lámina, estamos hablando de la droga más usada. Ustedes han escuchado de la metformina. Estoy muy seguro que han escuchado hasta el cansancio de la metformina. Entonces, dentro de las biguanidas, la única droga actualmente viable y disponible es la metformina, debido a que tanto la fenformina como la buformina han sido asociadas durante la década de los 70 a un aumento de reportes de acidosis láctica. Por tanto, por ese riesgo no se usan. Pero la metformina tiene un mejor perfil de seguridad cardiovascular. Aparte de eso, recuerden la estructura química de la metformina, el cual le confiere cómo va a ser su paso a través de las células. La estructura química de la metformina es un compuesto hidrofílico de forma de catión monoprotonado. Por tanto, para su ingreso y salida de células, requiere sí o sí de transportadores proteicos. Esos transportadores proteicos son múltiples. Principalmente vamos a resaltar tres, que son los principales involucrados en el ingreso y salida de la metformina de las células. Ahí hablamos de los transportadores de cationes orgánicos, de los transportadores de monoaminas y también de los transportadores de extrusión de toxinas y drogas. En cuanto a la absorción, recuerden que la absorción principal de la metformina se va a dar a nivel del intestino delgado superior, entre una biodisponibilidad del 70 al 80%. Y esto es saturable por el mismo hecho de tener transportadores. Como ustedes pueden ver en el gráfico superior, porque miren, acá les he hecho un gráfico por cada zona, entonces aquí en el gráfico superior quiero que se den cuenta de esto. Acá tenemos a un enterocito. Este enterocito en su membrana apical, que está netamente cercana al lumen, va a tener a los receptores o transportadores de monoaminas, el PMAT, y vamos a tener al transportador de cationes orgánicos tipo 3. Estos dos transportadores en la membrana apical van a mediar el ingreso de metformina al nivel del intestino. ¿Y cómo la metformina ingresa por gradiente al compartimento sérico-plasmático? Netamente ingresa por el transportador de cationes orgánicos tipo 1. Entonces se dan cuenta que para poder absorber la metformina a nivel intestinal requieren de los transportadores de cationes orgánicos tipo 1 y tipo 3 y del PMAT. Si nosotros tenemos por A o B una mutación de un solo nucleótido a nivel de los genes codificantes, PMAT o OCT1, se ha asociado a una disminución de la absorción. Y ustedes saben que cuando hay una disminución de la absorción
de metformina, vamos a tener un aumento de las reacciones adversas gastrointestinales, llámese náuseas, vómitos, sensación de pesadez, etc. Entonces, acá es relevante que sepan los transportadores. Si yo genero una inhibición competitiva o una mutación al nivel del PIMAT o el OCT1, voy a generar una disminución de la absorción de la metformina hacia el compartimento vascular, generando que la metformina se deposite y se acumule a nivel del tejido intestinal. Y esto conlleva un aumento de las reacciones adversas gastrointestinales. En la formulación clásica, estándar de metformina, tenemos un tiempo de vida media entre 4 a 5 horas. Acá es relevante que sepan que la metformina no se une a proteínas ni se metaboliza. Entonces, cuando hablamos de interacciones farmacocinéticas, van a priorizar las que tienen mediación por los transportadores. ¿Está bien? La distribución tisular de la metformina va a ser mayor en los tejidos que tienen gran cantidad de los transportadores previamente mencionados. Llámese los transportadores de cationes orgánicos, llámese el PIMAT y llámese también los transportadores de extrusión. Entonces, ¿en dónde tenemos mayor cantidad de estos transportadores? En el hígado, en el intestino, principalmente el delgado, y en el riñón, a nivel de todas las partes tubulares. Entonces, como tenemos mayor concentración de estos transportadores en esos tejidos, vamos a tener mayor concentración tisular de metformina en dichos tejidos. Ahora, también puede haber una pequeña absorción periférica que contribuye con una parte del efecto de la metformina, que es la disminución de la resistencia a la insulina. En la excreción, tenemos que ver que la excreción de la metformina principalmente se da por vía renal, de forma inalterada. Y esta secreción no va a ser por filtración, va a ser netamente por secreción tubular. Entonces, vamos a analizar qué factores pueden alterar esta distribución hística de la metformina y la excreción. Analicemos este gráfico, chicos, este gráfico de derecha superior. Acá tenemos un hepatocito. En este hepatocito ustedes están viendo que en la membrana que mira la circulación tenemos el transportador catiónico orgánico tipo 1 y tipo 3. Estos van a permitir el ingreso de la metformina hacia el hepatocito. Y luego la salida se va a ver mediada por los transportadores de extrusión tipo 1, el MAT1. Entonces, aquí lo que quiero que vean ustedes es que si nosotros inhibimos al OCT1 a este nivel, vamos a generar que haya una disminución de la acumulación de metformina al nivel hepático. ¿Y qué les mencioné hace un momento? La metformina tiene como principal efecto terapéutico a nivel hepático la reducción de la gluconeogénesis. Entonces, chicos, si yo genero una disminución del ingreso de metformina hacia mi hepatocito, ¿voy a tener el mismo efecto? No, claramente no voy a tener el mismo efecto. Por tanto, los inhibidores competitivos del OCT1, como el verapamilo, pueden generar una reducción de la eficacia de metformina, porque disminuye su ingreso hacia el hepatocito. Por tanto, disminuye que la metformina esté en exposición a sus dianas terapéuticas que vamos a ver en la siguiente lámina. Luego, a nivel de la célula tubular, tenemos que en la membrana vasolateral encontramos a los transportadores de cationes orgánicos tipo 2 y tipo 3. Y en la membrana apical vamos a tener a los transportadores de extrusión de toxinas y de drogas tipo 1 y 2K. Ya es su trabajo de ustedes, chicos, leer bien cuáles son los sustratos e inhibidores de esos transportadores. Pero obviamente, si nosotros tenemos muchos sustratos, vamos a generar saturación de esos transportadores. Por tanto, puedo generar un aumento de la concentración plasmática de metformina. Y eso podría conllevar a un mayor riesgo de toxicidad, especialmente en algunos pacientes, que vamos a ver a continuación. Y obviamente, si inhibo el transportador, también puedo generar un aumento de la concentración plasmática de metformina, lo que va a conllevar a aumento de riesgo de toxicidad. En cuanto a las consideraciones adicionales, especiales de la farmacocinética de la metformina, es relevante que ustedes sepan qué es lo que podría pasar en un paciente obeso que está en edad pediátrica. Normalmente hay reportes de casos que revelan de que el paciente pediátrico obeso tiene un aumento de la depuración de metformina. Entonces, como tiene un aumento de la depuración de metformina, podría tener un área bajo la curva disminuida. Ahora, en el adulto mayor ustedes ya saben que va a haber una disminución de clearance, el aclaramiento. Entonces, como va a haber una disminución del aclaramiento, la metformina podría tener un mayor tiempo de vida media y una mayor concentración máxima. Y está expreso acá. Ya. Ahora vamos a ver los mecanismos de acción propuestos de la metformina
en el tratamiento de la diabetes. Netamente, chicos, recuerden que el efecto principal de la metformina es la reducción de la gluconeogénesis hepática. Ya les he dicho que la gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de precursores no carbohidratados. Entonces, ¿cómo realiza ese efecto? Es la gran pregunta. El efecto principalmente, históricamente, se ha debido y se ha explicado a través de la inhibición del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones y a través de la inhibición de la enzima glicerol fosfato deshidrogenasa. Esta enzima glicerol fosfato deshidrogenasa se encuentra en la lanzadera de glicerol. De ustedes ya lo manejan porque lo han visto en bioquímica con el doctor Guido. Entonces, ¿qué es lo que hace? A ver, en resumen, esta enzima glicerol fosfato deshidrogenasa permite la oxidación del NAD. El NAD es un cofactor, es una coenzima vital, ¿sí o no? Ya lo hemos visto en el manejo del alcohol, lo hemos visto en muchas cosas, en muchas clases prácticas y teóricas. Entonces, si nosotros tenemos una inhibición de la enzima glicerol fosfato deshidrogenasa, vamos a tener una acumulación de la forma reducida de NAD. Y como se va a acumular a nivel citosólico, esto puede generar otros efectos que vamos a mencionar a continuación. Aparte tenemos la inhibición del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo que hace el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones? Normalmente lo que hace es recibe electrones a partir de la forma reducida de NAD. Entonces, como recibe estos electrones, va a generar que el NAD reducido pase a NAD oxidado. Y aquí se puede ver. Y esto permite la producción de ATP en toda la cadena transportadora de electrones. Ya no es requerido que les explique cada cosa porque eso ya lo han visto en bioquímica. Pero al final, el efecto final de este transporte o de esta donación de electrones es exactamente la producción de energía. Y esta producción de energía se ve en forma de ATP. Entonces, chicos, si yo inhibo el complejo 1, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a generar acumulación de AMP, ADP y una disminución del ATP, ¿sí o no? Y si disminuye el ATP, vamos a generar que nuestro sensor energético de la célula se active. ¿Quién es mi sensor energético de la célula? Es el AMP quinasa. Entonces, el AMPK va a ser el sensor energético que va a activarse cuando disminuyen los niveles de ATP. ¿Ya saben por qué disminuyeron los niveles de ATP? Fácil, porque se inhibió el complejo 1 y aparte porque se inhibió la lanzadera de glicerol. Recuerden que normalmente el NAD no va a pasar del citosol a la mitocondria, por tanto requiere lanzaderas, como el glicerol o el manato aspartato, para poder ingresar y poder hacer la transferencia de electrones. Entonces, si yo inhibo mi enzima glicerol fosfato, estoy evitando que esos electrones que se van a donar a nivel de la cadena transportadora produzcan al final una variación de potencial electroquímico y aumente la producción de ATP. Aparte, si yo inhibo el complejo 1, también estoy generando una disminución del ATP. Netamente porque el complejo 1 lo que hace es, como les dije, recibe los electrones del NAD reducido y lo oxida. Entonces el NAD oxidado se va a todas las otras vías metabólicas. Por tanto, todo esto conlleva que el ATP baja. Y este ATP bajo va a ser sensado por el AMPK. El AMPK, cuando sensa esta disminución del ATP, va a generar una priorización de algunas vías metabólicas y la inhibición de otras. ¿Qué creen ustedes que se priorizan? Obviamente que se va a priorizar las vías que pueden producir ATP, porque necesita energía. Y voy a inhibir las vías que necesitan ATP. ¿Qué vías necesitan ATP? Fácil. Básicamente, en el tratamiento de metformina, la gluconeogénesis requiere ATP. Y aparte, ¿qué otra vía requiere ATP? Requerimos ATP en la vía de la síntesis del colesterol, que es netamente mediada por la hidroximetilglutarión coenzima A, que está acá. Ahora, ¿qué enzimas también se pueden ver disminuidas en su expresión y actividad para poder disminuir el acto de gluconeogénesis? Está la glucosa 6-fosfatasa, que está acá, y la fosfenolpiruvato carboxinasa. Estas dos van a disminuir tanto su actividad como su expresión y por tanto vamos a tener el efecto gluconeogénico. Ahora, todo esto también puede generar un aumento de la captación periférica, a disminuir el acto de gluconeogénesis. Está la glucosa 6-fosfatasa, que está acá, y la fosfenolpiruvato carboxinasa. Estas dos van a disminuir tanto su actividad como su expresión y por tanto vamos a tener el efecto gluconeogénico. Ahora, todo esto también puede generar un aumento de la captación periférica de glucosa.
Como les mencioné anteriormente, recuerden que la cantidad de distribución hística de metformina al nivel de tejidos periféricos es baja. Por tanto, el efecto sobre la captación periférica no es tan relevante, o sea, no es tan grande como la disminución de la gluconeogenesis hepática, que así contribuye principalmente al efecto mediado por la metformina. Ahora, chicos, vamos a seguir analizando. Si yo genero acumulación de NAD en su forma reducida, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estimular la reducción de piruvato a lactato. Y si yo estimulo la reducción de piruvato a lactato, voy a generar acumulación de lactato. Ahora, en un paciente normal, este aumento de lactato suele ser modesto, no clínicamente significativo, o sea, no preocupa. Pero en otros pacientes que tienen interacciones farmacológicas, que tienen otra droga que acumule más NAD en su forma reducida, o que tienen alguna condición que aumente la síntesis de lactato, llámese alguna insuficiencia de algún órgano, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente esta acumulación de lactato va a ser significativa, conllevando el riesgo de acidosis láctica. Por ejemplo, aquí les he colocado algo que ya han visto ustedes en las clases teóricas y prácticas. Aquí tenemos una interacción farmacodinámica de relevancia, que es la intoxicación por alcohol etílico. Ustedes ya han visto que dentro del metabolismo del alcohol etílico se va a producir NAD en su forma reducida. Entonces, si yo tengo esta producción de NAD en su forma reducida, mediada por el metabolismo del alcohol, y aparte tengo la acumulación de NAD reducido por inhibición del complejo 1 y por la inhibición del glicerol fosfato deshidrogenasa, todo esto va a conllevar a que se aumente la vía del lactato. Entonces, si yo doy alcohol etílico con rangos de intoxicación a un paciente con alcoholismo crónico y aparte está usando metformina, ¿el paciente tiene o no riesgo de acidosis láctica? Claro que tiene. Entonces, quiero que entiendan eso, chicos. Pasamos. Si finalmente vamos a ver las reacciones adversas de la metformina. En base a las reacciones adversas de la metformina, recuerden que las principales son reacciones adversas gastrointestinales. Estas se van a deber principalmente a la dosis, se van a deber a la cantidad de droga que se encuentra acumulada a nivel intestinal. ¿Se acuerdan que les mencioné hace un momento? Entonces, ¿qué síntomas gastrointestinales puede tener tu paciente? Puede tener náuseas, diarrea y flatulencia. Por eso, cuando ustedes ya en terapéutico vean, cuando realizan metformina, solemos hacer una pausa escalonada. No específicamente para generar mayor efecto, sino para que el paciente tenga mayor tolerancia a los síntomas gastrointestinales. Ahora, también tenemos la acidosis láctica, que como ustedes han visto también es dosis dependiente, porque depende netamente de su mecanismo de acción. ¿Qué factores pueden aumentar el riesgo de acidosis láctica? Ya les he mencionado, estados hipóxicos que aumentan el metabolismo anaeróbico, aumentan la producción de lactato. Insuficiencias orgánicas, la principal y la que genera contraindicación es la insuficiencia renal, con una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Pero también las otras insuficiencias orgánicas, llámese insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, pueden conllevar a un aumento del riesgo de acidosis láctica, porque también aumenta el metabolismo anaeróbico. Por tanto, chicos, si bien es contraindicación relativa, las insuficiencias de otros órganos que no son el riñón pueden conllevar un aumento del riesgo de acidosis láctica. También la intoxicación alcohólica aguda. Ya les he explicado el mecanismo de producción de la acidosis láctica por intoxicación alcohólica aguda. Y también las drogas que alteran el estado ácido-base y la deshidratación, chicos, no se olviden. La deshidratación también puede conllevar a un aumento del riesgo de acidosis láctica. Ahora, en la deficiencia de vitamina B12, recuerden que tiene mucho que ver con la duración de la terapia. Esto no va a ser de forma instantánea, va a ser de forma prolongada. Como nosotros usamos de forma prolongada metformina, podemos aumentar el riesgo de una reducción de la absorción del complejo vitamina B12 y factor intrínseco, conllevando a la larga a un riesgo de deficiencia de vitamina B12. En las contraindicaciones, la principal contraindicación de metformina es una disminución de la tasa de filtración glomerular estimada. Como les mencioné, se encuentra contraindicado cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, o sea, superficie corporal. Ahora, chicos, les he traído también un gráfico, ustedes, yo sé que quieren más siempre, entonces les he traído un gráfico que resume los estudios básicos sobre la metformina. Ustedes ya saben que la metformina es buena, bonita y barata, ¿sí o no? Entonces tiene las 3B. Entonces tienen que saber bastante ustedes
de la metformina, porque lo van a usar. Y si ustedes no lo usan, lo van a ver. Va a venir a sus consultas externas. Entonces, ustedes tenemos dos estudios base de la metformina. Tenemos el estudio UKPDS y tenemos su seguimiento, que fue a los 10 años del UKPDS. El UKPDS demostró que la metformina genera una disminución del riesgo de complicaciones microvasculares cuando el paciente está tratándose con metformina. Pero el seguimiento de 10 años dijo que, aparte de eso, generó una reducción de la presencia de complicaciones macrovasculares. Por ejemplo, infarto agudo de miocardio. Entonces, tenemos que la metformina, ya hemos visto bastante en la farmacología, pero además recuerden que tiene una disminución del riesgo de complicaciones, tanto micro como macrovasculares. Microvasculares suelen ser a corto plazo, en 5 años, 6 años, y macrovasculares de forma consistente en 10 años. Y eso lo han visto en el seguimiento de este estudio. Pasamos a los secretagogos. Ahora, ¿por qué les vamos a dar bastante énfasis también a los secretagogos? Porque en el MINSA es lo que más van a tener, su metformina con su buena glibenclamida. Entonces tienen que manejarse bien qué riesgos tienen con estas drogas. Secretagogos, ustedes están viendo en la parte superior que he colocado números, ¿sí o no? En casi todas las drogas. Esos